El Congreso del PRD este domingo 15 de mayo, el PRD, 4.200 delegados van a escoger a la nueva dirigencia del partido o hay posibilidades definitivamente de que se reelijan algunos de esas figuras, tipo Pedro Miguel González, que aspira a continuar en la secretaría del partido. Y ya está con nosotros Pedro Miguel. Pedro Miguel, muy buenos días, secretario general del PRD, para hablar del Congreso del próximo domingo, pero también, Pedro Miguel, estamos obligados por lo que está sucediendo a hablar un poco de las protestas, de los escenarios que está enfrentando Panamá en este momento, y principalmente el tema Colón. Ha habido duras críticas a cómo el gobierno está enfrentando estos estallidos en algunos puntos, principalmente en Colón, en donde quedó muy evidente promesas de este gobierno, que si bien es cierto eran de proyectos de otras administraciones, el gobierno se había comprometido con fechas, con entregar órdenes de proceder, y prácticamente no se ha hecho nada en la provincia de Colón y no se ha visto al presidente salir y atender estas demandas. ¿Cómo evalúas tú lo que está sucediendo y las respuestas del gobierno? Bueno, ante todo quiero dar las gracias por la oportunidad. No, yo pienso que este gobierno está sustentado principalmente por una organización política que tiene mucho enlace con las organizaciones sociales. Y bueno, creo que buena parte de lo que ocurre se debe precisamente a la falta de coordinación que ha habido durante este periodo de gobierno con las estructuras del partido. Pienso que es un tema, el de Colón, y cualquier otro problema que debe atenderse rápidamente, no esperar que se complique. La presencia de los directores o ministros de las instituciones responsables en el terreno, conversando con los dirigentes, es lo que corresponde en este momento. Quizás esta sea una semana un poco complicada. Varios de ellos están ahora inmersos en el tema nuestro que termina el día domingo. Pero yo tengo la fe de que este gobierno va a tener un golpe de timón a partir del domingo 15. Yo tengo la fe de que el resultado que se va a dar en la elección del domingo le va a hacer entender al presidente y a la alta gerencia del gobierno que tiene que gobernar con su partido y que tiene que utilizar todas las herramientas que le brinda una organización poderosa, la más grande que ha existido en la historia del país, que sin duda ha estado subutilizada durante los casi primeros 3 años de gobierno. Los partidos políticos no se organizan solamente para ganar elecciones y en un momento determinado usufructuar de los beneficios de estar en el poder. Los partidos políticos se organizan para enlazarse con la sociedad y ser voceros y representantes de sus aspiraciones, conducir en oposición o en gobierno el desarrollo nacional. Y yo pienso que de la forma en que está evolucionando este escenario a lo interno del partido, va a brindarle sin duda un golpe de timón a la gestión de gobierno que va a ser no solo para beneficio del gobierno o del partido, sino para beneficio del país. Si nosotros logramos poner la inteligencia colectiva del partido, sus enlaces con las distintas organizaciones sociales a disposición de la gestión de gobierno en los 2 últimos años, yo no tengo la más mínima duda de que muchos de los problemas que se han ido postergando, en buena medida también por la pandemia, van a tener una solución mucho más rápida. Sabrina Bacal se suma a la entrevista. Sabrina. Sí, el golpe de timón todos queremos que sea en el gobierno, pero también podría ser en el partido. Y yo quería preguntarle por unas declaraciones que daba ayer el diputado Tim Guardia, revelando que la presidencia ofrece trabajo por voto. ¿De qué manera ustedes, digamos los históricos o las actuales estructuras del PRD, pueden enfrentarse a eso? A un grupo dentro de su partido que tiene al Estado atrás para prometer trabajo, para ofrecer trabajo a cambio de los votos de los delegados. Sí, bueno, este es un fenómeno que no es del PRD, es un fenómeno de la sociedad panameña, pero como quiera que los partidos políticos son los que ejercen el poder durante un periodo constitucional, estando el PRD en el poder, no faltan los funcionarios que en un momento determinado pretenden utilizar su condición
de poder para imponer decisiones de carácter político que deben ser, en todo caso, producto del análisis, del debate y de la conciencia de cada uno de los dirigentes que deben tomar decisiones. Yo no tengo la más mínima duda de que lo que dice el diputado Tim Guardia es cierto. Sí se ha venido pretendiendo imponer desde la gestión de gobierno un liderazgo en el partido. Es parte del debate que enfrentamos, pero creo que hemos tenido la oportunidad por distintas vías, quizás en mi caso con muchas más limitaciones que el resto de los aspirantes, para conversar con los delegados y hablar un poco sobre este tema. Nosotros vamos a tener una elección el día domingo y la condición de la forma en que está estructurado el padrón de votación en 60 mesas para 4.200 delegados, es decir, van a haber 60 mesas, en cada una de ellas van a votar 70 compañeros, pero van a estar organizados por número de cédulas, no por áreas de organización. Entonces es imposible saber cómo votó un delegado. Lo digo también a manera de docencia, porque en efecto lo que ha dicho el diputado Guardia es totalmente cierto, pero te reitero, es algo que no se enfrenta por primera vez, ni en el PRD ni en el resto de los partidos políticos. Siempre existe esa tendencia de tratar de utilizar la condición de poder que tiene un funcionario, muchas veces sin ninguna jerarquía dentro del partido, para tratar de imponer decisiones de carácter político y, como decía el general Torrijos, pues darle rango a las personas, pero sin jerarquía. Y yo creo que en este Congreso, y va a ser uno de los legados importantes de este Congreso en el PRD, creo que no hemos tenido ninguno igual en los 43 años que tenemos de historia. Lo que se va a imponer es la jerarquía política y que los liderazgos surjan realmente desde las bases y no por imposiciones desde la jerarquía o desde el mandato gubernamental. A ver, tenemos un Congreso que lo que plantea es un PRD bipolar. De un lado estaría, en un polo está el órgano ejecutivo y en el otro están los representantes de la bancada. Yo de verdad no sé qué es peor. Yo escuché al diputado Cristiano Adames señalar que lo apoya a usted para la Secretaría General en su pulseo o en el pulseo que está ocurriendo entre la bancada y el Ejecutivo. O sea, la expresión de Tim Guardia no es otra cosa que una expresión de ese conflicto entre bancada y órgano ejecutivo. Entonces, mi pregunta es de qué lado está usted. Usted está siendo apoyado por la bancada, pero yo, la verdad, yo no creo... Yo no te puedo decir que yo estoy siendo apoyado por la bancada porque no ha habido una reunión de bancada donde ellos tomen esa decisión. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los diputados me están apoyando por distintas circunstancias. Porque, bueno, al final, la mayoría de ellos, sin duda, estuvo esperando que el vicepresidente José Gabriel Carrizo se postulara. Y yo lo había manifestado en múltiples ocasiones, privada y públicamente. Si esa era la situación, por una cuestión de principios, no me habría quedado más remedio que enfrentarlo. Yo estuve esperando el miércoles 20 esa postulación que nunca se dio, y el escenario cambió. Y las alternativas somos, principalmente porque hay un tercer candidato, compañero valioso también, que participó en primaria, Leonel Rodríguez, pero las principales alternativas somos el exdiputado y expresidente de la Asamblea, Rubén de León, y mi persona, que somos dos compañeros, incluso de la misma provincia y coetáneos, ¿no? Pero como ambos tenemos una historia dentro del órgano legislativo, ya ninguno de los dos somos diputados en la Asamblea Nacional, quizás eso sea lo que ha permitido que la mayoría de los diputados en este momento estén respaldando mi candidatura para secretario general nuevamente. El juego cambió notablemente. Yo realmente pondero positivamente la decisión del vicepresidente y del equipo que lo rodea. Yo creo que a él y al partido y al país le convino esa decisión. Creo que fue una decisión inteligente, prudente, porque ha abierto un marco de mayor participación. No deja de ser una competencia desigual, sobre todo por aquellos compañeros que aspiran a ser miembros de la dirección del partido y que tienen el respaldo del aparato gubernamental, pero es mucho más balanceada. Y yo creo también de que, bueno, hay quienes han definido esta contienda como una contienda en la que participan tres corrientes: la que lideriza el diputado Robinson, la que impulsa el órgano ejecutivo y la que lideriza
el actual secretario, mi persona. Eso pudiera verse así desde el punto de vista electoral inmediato, coyuntural, pero realmente hay algo mucho más profundo en el PRD. Y creo que esto lo hemos hablado fuera de cámara, Nando. En el PRD es un partido que se parece mucho al resto de los partidos políticos. O sea, y el fenómeno del clientelismo es un fenómeno que afecta a la sociedad panameña y que ha permeado a todos los partidos políticos, y hoy que el PRD está en el poder todavía mucho más. Y es algo que nosotros tenemos que enfrentar, porque el clientelismo es la antítesis del torrijismo. Fue algo que Omar Torrijos repudió en muchas intervenciones que hizo, incluso cuando se dio aquel discurso en el que se planteó la creación de un nuevo partido político, un partido de nuevo tipo, un partido con programa, un programa que contemplaría el fortalecimiento del fisco para resolver los problemas de la sociedad panameña y no para, como en sus palabras dijo Torrijos, no para fortalecer las finanzas de unos tantos cuantos. Esa desvirtuación es algo que hay que enfrentar, y por eso es que yo he planteado que realmente lo que existe en el PRD es el enfrentamiento entre dos concepciones distintas. Desde el punto de vista de lo que debe ser el partido y lo que realmente somos en este momento. Y nosotros en 2016 liderizamos un movimiento que logró avanzar un tanto en la dirección correcta, logró cohesionar a la militancia del partido en función de una visión compartida del futuro del país, y logró también definir un liderazgo electoral de una manera nivelada, dirigiendo unas primarias de forma imparcial. Y lo que se pretendía con la candidatura de José Gabriel Carrizo como vicepresidente era tomarse el partido y convertirlo en una especie de comando de campaña, el partido electoralista. Nosotros estamos planteando el avance hacia el partido programático, el partido permanente, el partido que actúa en oposición, en gobierno, enlazado con las aspiraciones de la sociedad panameña. Ese debate subyace, y no es la primera vez que se enfrenta el partido a este debate. Ocurrió cuando surgió la Ola Azul y ocurrió en el pasado Congreso. Creo que el hecho de que él haya declinado esa aspiración ha abierto la posibilidad de conformar o constituir una dirección política en la que sí converjan las distintas expresiones dentro del partido, pero lo importante para los que nos escuchan es que esta dirección no sea una dirección política subordinada a una gestión de gobierno que es transitoria. Y es lo que se pretende en buena medida con la propuesta que hace el Ejecutivo, que impulsa o que respalda el Ejecutivo. Es subordinar el liderazgo institucional del partido al liderazgo gubernamental que, como lo repito, es totalmente transitorio. Dentro de 2 años, sea cual sea el liderazgo que tengamos en el país, va a ser el liderazgo gubernamental un liderazgo distinto. Pero el partido es permanente. Y nosotros, cuando tomamos la decisión de diferenciar el liderazgo institucional del partido del liderazgo gubernamental o de liderazgo electoral, era con el propósito de poder, incluso como ocurre en las grandes democracias, tener una posición crítica desde el partido en cuanto a la gestión de gobierno, porque siempre se producen desviaciones. Eso no ha pasado en estos años. Sí ha ocurrido, y por eso es que tú has escuchado nuestros planteamientos apegados no por la posición de Pedro Miguel González. No es que si Pedro Miguel González estuvo en contra de la renovación del contrato de Panama Ports o de cómo se han manejado otros temas en la gestión gubernamental, sino que siempre lo hemos hecho apegado a lo que es un mandato estatutario, una línea política dictada por el Congreso Extraordinario de marzo de 2018, como lo es la Visión 2050, que compartimos con muchos actores de la sociedad panameña, incluso en esta empresa, esta corporación mediática, tuvimos la oportunidad de venir y hablar un poco sobre eso. Déjame formular una pregunta. ¿En qué lugar, en qué sitio ponemos a Benicio Robinson? ¿Por qué hago esta pregunta? Vamos a ver. Fíjate que en esta confrontación política entre el Ejecutivo y representantes de la bancada, han habido acuerdos. Por ejemplo, la gente de Benicio, que tiene una guerra personal con Zulay Rodríguez, y la gente del Ejecutivo apoyaron a una misma candidata para la Secretaría de la Mujer el sábado. Eso es un acuerdo. O sea, que las guerras, no todos los puentes están rotos. Pero sí me llama la atención dónde está Benicio Robinson, porque lo que todo el mundo señala es que la decisión de Gaby de no postularse a la Secretaría General
no necesariamente era debido a que no quería ir a una confrontación contigo, sino que no quería contaminarse del desprestigio que arrastran muchos diputados de la bancada del PRD y que muchas personas consideran que una persona que tiene un perfil presidenciable no debería meterse en la misma churuca que los diputados. Sí, bueno, mira, yo pienso que la respuesta definitiva, la real, la puede tener José Gabriel Carrizo o la gente de su equipo cercano. ¿Cuál fue la razón? Ya entraríamos en el terreno de la especulación, si fue por una razón o por la otra. Sin embargo, yo no dejo de pensar que en efecto fue una decisión acertada y positiva. El caso de Benicio Robinson, bueno, es un dirigente político fundador del partido con una larga trayectoria desde el punto de vista electoral territorial. Y a partir de ese vacío de liderazgo que surgió luego de la derrota del PRD en las elecciones del 2009, cuando emerge el liderazgo de Ricardo Martinelli y renuncia a toda la dirección del partido, pues llega, él fue uno de los miembros de los que llegamos dentro de ese vacío que se generó a la dirección del partido y posteriormente articulado con el liderazgo en ese momento muy fuerte de Navarro, de Juan Carlos Navarro en el partido, se constituye la Ola Azul y llega a la presidencia del partido. Ya, esto ocurrió hace casi 10 años. Todo el mundo conoce las diferencias que hemos tenido él y yo a lo largo del tiempo. Sin embargo, también se reconoce el esfuerzo que hicimos ambos, a pesar de nuestras diferencias de carácter conceptual, si se quiere, para unificar el partido. Y bueno, nadie cuestionó la unidad del PRD y creo que eso fue un factor determinante para el triunfo de Nito Cortizo en las elecciones del año 2019. Él es una realidad política. Benicio Robinson es una realidad política, tiene también... No necesariamente agradable. Bueno, para algunos agradables, para otros no. Como todo político tiene la gente que lo apoya y gente que lo adversa. Pero él es una realidad política y está compitiendo también con un personaje que creo que ha crecido mucho políticamente. Creo que el trabajo que la doctora Turner hizo a lo largo de su gestión durante un año como ministra, la segunda ocasión, porque recordemos que a ella le tocó también enfrentar la crisis en un momento muy difícil de la tragedia del dietilenglicol. Le brindó un gran protagonismo y su salida del gobierno, la forma abrupta y de alguna manera inexplicable como salió del gobierno, le generó muchas simpatías también. Creo que ahora, con esta aspiración, esta competencia que se da entre estos dos importantes dirigentes, tenemos un escenario distinto al que teníamos hasta hace unas cuantas semanas atrás. Y bueno, al final, uno de ellos dos es el que va a presidir el partido a partir del próximo domingo. Y si la mayoría de los delegados deciden respaldarme para ser nuevamente secretario general, con ambos pudiéramos hacer una buena gestión. Y fíjate, este enfrentamiento coyuntural que se da entre una fuerza liderizada por diputados y por el otro lado una serie de dirigentes respaldados por el órgano ejecutivo puede culminar, y esto debo ser categórico, puede culminar en la composición de una dirección del partido en la que converjan distintas corrientes, pero lo más importante es cuál es el rumbo y el sentido que se le va a dar al partido. Y creo que es importante el papel que están jugando los diputados, porque te reitero, mira, igual con Crispiano Adames, yo pude haber tenido muchas diferencias en el pasado, pero creo que después de la elección que hizo la Asamblea Nacional en el año 2007, cuando me eligió como presidente, en ese momento, frente a todas las presiones que hubo de la Embajada de Estados Unidos y las claudicaciones que se daban por parte de altos funcionarios de nuestro gobierno, creo que la elección de él como presidente de la Asamblea ha sido el acto de mayor independencia que ha tenido el órgano legislativo. Todos sabemos que él no era el favorito del órgano ejecutivo para ocupar ese cargo. Y lo que está ocurriendo en este momento brinda un escenario similar, en el que muchos de los dirigentes o varios de los dirigentes que van a integrar el próximo Comité Ejecutivo Nacional del Partido van a ser no el producto de la imposición desde arriba de un liderazgo sin jerarquía en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, sino el producto de un ejercicio democrático que surge desde las bases del partido. Y si nosotros logramos
porque he escuchado que ellos se autodenominan la resistencia. Y me han invitado a un par de reuniones, yo he participado con ellos en un par de reuniones y les he dicho, bueno, si hay alguien que se siente cómodo con ese nombre, es quien les habla, porque ellos tienen poco menos de un mes de estar resistiendo las presiones del órgano ejecutivo y a mí me ha correspondido como secretario general soportarlo durante casi 3 años en fase de resistencia. Si nosotros logramos constituir mayoritariamente, no una dirección política, reitero, subordinada al liderazgo gubernamental, sino que complemente al liderazgo gubernamental y le haga entender que hay que corregir el rumbo de la gestión de gobierno para que el torrijismo y su partido tengan alguna posibilidad en las elecciones del año 2024, yo creo que sería un resultado positivo. Sabrina, ¿tiene pregunta? Pedro Miguel, yo quiero preguntar, ¿y qué pasa cuando el que dicta el poder no es el Ejecutivo, sino la Asamblea y especialmente una realidad política como usted la ha denominado, Benicio Robinson? Y yo quería pedirle en una bolita de cristal, dentro de ese cambio, ese giro de timón que usted predice pasará en el gobierno de Laurentino Cortizo después del 15 de mayo, ¿qué va a pasar con los corregimientos de Benicio, con los nuevos corregimientos de Benicio? ¿Recibirán el aval del presidente Laurentino Cortizo o no? Y usted como torrijista, que decía hace poco que el torrijismo y el clientelismo son antagónicos, ¿qué piensa de los corregimientos de Benicio? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no puedo adelantarme a la decisión que va a tomar el presidente de la República. El tema muy particular de una decisión que en un momento determinado tomó la Asamblea de los corregimientos tendría yo que todavía empaparme un poco más, porque nosotros creamos la ley en la pasada administración y el propósito de la ley que establece un marco regulatorio para la conformación de los municipios y de los organismos pues, de carácter municipal, entre ellos los corregimientos, deja un portillo. Sí es cierto que se establecen parámetros básicos de cantidad de población, pero también se deja un portillo, se estableció un parágrafo que estableció condiciones especiales por razones de carácter geográfico, por carácter de pobreza. Yo tendría que analizar un poco más, te confieso, no he visto el tema a profundidad, pero sí fui diputado en un circuito muy pobre, quizás el más pobre de la provincia de Veraguas, en el norte de Veraguas, y sí pude ver cómo el presupuesto asignado a una junta comunal o a un corregimiento, quizás con poca población, pero con una vasta extensión territorial, resulta insuficiente. Y quisimos en algún momento crear nuevos corregimientos para lograr un modelo de desarrollo que pudiera permitirle a los ciudadanos de cada una de esas regiones contar con los recursos básicos para no esperar que el gobierno central llegara a resolver sus necesidades. Ahora bien, pienso que lo importante, porque tú mencionaste, Sabrina, es que si no es la fuente de poder el Ejecutivo, lo sea la Asamblea. Bueno, a mí me ha tocado estar en la parte de la dirección del partido y enfrentar, por ejemplo, una agenda legislativa que en un momento determinado iba a contrapelo de los propósitos del partido. Y esto ocurrió como, por ejemplo, cuando un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, entendido con la mayoría legislativa de Ricardo Martinelli, pretendieron impulsar, ustedes lo recordarán, por allá por el año 2011, la segunda vuelta electoral. Y fue desde la institución, desde el partido, un partido que estaba en oposición y que estaba frente a una gran presión de un presidente muy poderoso como lo fue Ricardo Martinelli, que pudimos enfrentar ese reto y poner y alinear a la bancada de diputados con los propósitos de la organización. ¿A qué me refiero? El tema no es si hay diputados, representantes o alcaldes en la dirección del partido. El tema es si la agenda del partido se va a subordinar a los intereses de un sector en particular. Y yo creo que ya existe la madurez suficiente con los golpes que hemos recibido, sobre todo a lo largo de los últimos 10, 12 años,
como para entender de que si constituimos una dirección en la que haya diputados, incluso funcionarios del órgano ejecutivo, alcaldes o representantes, la agenda del partido debe estar en función de lo que constituimos, de lo que armamos como línea política del partido a largo plazo, que es nuestra visión 2050. Y de hecho el plan de gobierno de Laurentino Cortizo era precisamente el primer tramo de 5 años de una visión contemplada a 30 años. Y el papel que la dirección del partido debe jugar, sean diputados, representantes, ministros o aquellos que no ocupamos ningún cargo en la gestión de gobierno, es el de mantener ese lineamiento a lo largo del tiempo para garantizar llegar a nuestras metas, a las metas que le planteamos a la sociedad panameña. Claro, lo que yo preguntaba es cuál es la agenda de país y cuál es la agenda de gobierno y si esa agenda está supeditada a los intereses políticos de Benicio Robinson. Yo sé que usted no puede responder esa pregunta, pero quiero hacerle otra igual de delicada. Otra realidad política del país se llama Ricardo Martinelli, y no solamente del país, sino dentro del PRD. Ricardo Martinelli tiene aliados conocidos, digamos, abiertamente sabemos que el diputado Bolota, que hace poco lo vimos en la calle llamando a la violencia, o la diputada Zulay Rodríguez, son aliados abiertos de Ricardo Martinelli. Pero hay otros aliados que han sido más, digamos, encubiertos y que tienen mucho más poder dentro del gobierno. El vicepresidente en ocasiones o algunas de las personas más cercanas al vicepresidente. Flor Mistrachi le preguntaba a usted en el último knockout que le hizo quién es el lleva y trae entre el presidente y Gaby Carrizo, y usted decía que no necesitan lleva y trae. Háblenos un poco de esa relación. Bueno, miren, yo no puedo hablarles mucho de esa relación porque son dos personas con las que tengo una relación a distancia, si se quiere. Con el presidente Martinelli casi ninguna y con el presidente Cortizo en los últimos años muy distante. Pero sus orígenes de carácter político ustedes lo recuerdan. Ambos formaron parte de un partido de corte empresarial a principios de la década de los 90 que participó en la contienda electoral y obtuvo una representación y formó parte incluso de la concertación que logró armar, la mayoría legislativa que logró armar Ernesto Pérez Valladares durante su gestión presidencial en el año 94. Me refiero al partido Solidaridad. Bueno, cada uno tomó su curso, pero entiendo que ellos tienen alguna relación de amistad o de comunicación. Yo, cuando le respondí a Flores en esa pregunta, lo que me vino a la mente es que si ellos se conocen desde el mundo empresarial y desde sus antecedentes de carácter político, no necesitarían que nadie le esté llevando y trayendo información. A eso es a lo que me refería cuando planteé esa respuesta. Nando. A ver, usted dijo en algún momento que el Ejecutivo ha tratado de imponer una candidatura al PRD en esta coyuntura. ¿Qué pasa si una fuerza distinta al Ejecutivo gana el domingo? ¿El camino a la postulación presidencial de Gaby Carrizo se complica? ¿Habría espacio para otras candidaturas a lo interno del PRD? Porque, por cierto, esa sería la explicación por la cual hay tanto empeño y que se estén dando nombramientos por votos de delegados, como afirma un diputado. Sí, mira, he escuchado, y ustedes también públicamente, varios de los diputados que están aspirando a ser miembros de la dirección del partido, decir que ellos, incluso el propio Benicio y otros más, decir que ellos siguen respaldando la precandidatura, por llamarlo de alguna manera, o la aspiración del vicepresidente de ser candidato presidencial en el 2024. Y yo creo que eso es algo legítimo, pero yo también pienso que es legítimo que el partido tenga una dirección política que, al igual que lo hicimos entre el año 2016 y el 18, logre mantener una organización y un liderazgo marginado de ese tipo de contiendas para que haya una competencia equilibrada dentro del partido. Yo creo que son necesarias otras alternativas. Yo no veo por qué un partido de casi 700.000 personas debe atar su suerte
a la de una sola persona. ¿Usted considera, considera que Gaby Carrizo es un buen candidato? Yo considero que él es un dirigente del partido y del gobierno que tiene todo el derecho de aspirar. Esa no es mi Pero pregunta. creo que el PRD debe explorar todas las alternativas posibles para escoger a su mejor candidato. Quienes van a determinar en un momento dado quién es el mejor candidato, ya no van a ser 4.200 delegados. Van a ser seguramente 800.000 o más personas, porque si en este proceso de elección de delegados viste cómo el PRD creció en más de 100.000 miembros, ahora que lo que va a estar en juego es el poder político local y nacional, con seguridad el PRD seguirá creciendo para las próximas elecciones. Y el otro año, cuando se tome esa decisión, ya no será un universo de 4.200 delegados, en su gran mayoría funcionarios públicos o aspirantes a funcionarios públicos, sino un partido político que va a tener más del 25% de la población electoral. Es decir, 1 de cada 4 panameños, miembros del PRD, es el que va a decidir. Así que sería un universo muy parecido a lo que se plantea en la sociedad panameña. Y yo creo que nosotros como partido debemos tener abiertas todas las posibilidades para poder tener algún chance en la competencia electoral, que va a ser sin duda muy difícil para todo partido en gobierno, muy duro. Quizás ahora con un escenario muy fraccionado, con posibilidades, pero pienso que la pretensión anterior de convertir a la dirección del partido en un comando de campaña, que creo que es lo que todavía pretende el órgano ejecutivo a través de las propuestas que tiene, no solo para la Secretaría General, sino para el resto de los cargos que están impulsando desde el Ejecutivo, creo que eso es un error. No creo que se vaya a dar. Creo que lo que va a ocurrir es una dirección integrada de forma mixta entre las corrientes que estamos compitiendo para la dirección del partido, y que eso va a permitir que podamos tener una dirección que continúe el trabajo de la dirección política que nos llevó al poder en el año 2019. Y en ese escenario, con todas las cartas abiertas, entonces serán esos miembros del partido los que decidirán, la mayoría de la membresía del partido, los que decidirán cuál es nuestra mejor propuesta. Pedro Miguel, yo me he quedado soñando despierta porque me gusta mucho la idea del golpe de timón que usted habrá en el gobierno de Laurentino Cortizo después del 15 de mayo. Y yo quiero preguntarle si dentro de ese golpe de timón el presidente Laurentino Cortizo debería vetar o debería aprobar el nuevo proyecto de ley que da $600 millones en supuestos incentivos fiscales a un grupo de donantes de campaña. ¿Usted qué piensa? Bueno, tú has sido muy categórica con esa pregunta. Esa es una pregunta y al mismo tiempo una afirmación. Yo creo que en efecto nosotros tenemos que revisar varias de las decisiones que se han adoptado en la gestión de gobierno. Ya no podemos hacer nada con el contrato de Panama Ports. Lamentablemente tendremos que esperar 25 años los panameños para poder tener una mejor relación contractual para mayor beneficio de la nación. Pero hay otras decisiones que sí se pueden revisar. Y me han preguntado sobre esa particularmente. Y yo creo que se puede revisar, sin duda. El tema es el siguiente, fíjense. El tema es que tú llegas al gobierno y cuando gobiernas, consultas a la inteligencia colectiva de la organización o de las organizaciones que te llevaron al poder, además de consultar a los distintos sectores sociales, principalmente a estos sectores. Y eso no ha ocurrido. Yo creo que lo que debe ocurrir a partir del 15 es, con el resultado que estoy seguro se va a dar este domingo, es que debe haber un entendimiento entre la alta gerencia del gobierno, por supuesto, el presidente de la República, y la nueva dirección política para hacer cambios. Y pienso que también deben hacerse cambios en el equipo gubernamental. Yo no sugeriría nombres, sería incapaz de hacer esto, pero yo pienso que es necesario también incorporar a la gestión de gobierno a dirigentes con jerarquía política. Y esta experiencia no es de Panamá, sino de muchos países, en los que la tecnocracia en un momento determinado termina llevando a la deriva la gestión de un gobierno. Y un partido que tiene tanto talento
y tantos componentes, dirigentes que son referentes de la sociedad panameña y con experiencia en la gestión de gobierno, pienso que deberíamos verlo a partir de las próximas semanas o meses en la gestión de gobierno, si es que realmente se le va a dar este golpe de timón a la gestión de gobierno para que tengamos voceros que con mucha mayor categoría que lo que ha ocurrido en estos casi 3 años, salgan a explicarle los problemas a la sociedad panameña, a marcar un derrotero hacia dónde ir en la solución de los problemas de la nación panameña. Y creo que sería no solamente ver el tema de la ley que tú planteas, sino todo el contexto de lo que debe hacerse, porque está el tema del seguro social. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de las finanzas de la seguridad social? Vamos a hacer como otro gobierno. El gobierno abandonó el diálogo. Bueno, escuche. Lo echó a un lado. Es que, bueno, ese es un tema que hay que discutir, porque ese es un tema estructural de la sociedad panameña. Pero ya el gobierno dijo que no tiene caudal político para enfrentarlo. Ahora se ve la posibilidad de oxigenar un poco desde el punto de vista financiero con lo que el presidente planteó. Todavía no se conoce lo que sería el resultado de esa negociación con la minera. Habría que esperar hasta que tengamos un contrato de ley para emitir un juicio de valor al respecto, pero lo poco que el presidente planteó al respecto suena como un aliciente para darle un poco de oxígeno, pero es un problema estructural que debemos enfrentar los panameños con valentía como lo hicimos en el año 2005 durante la administración de Martín Torrijos. No hacerlo resulta realmente irresponsable. Pero no yo creo creo lo que estamos haciendo. Sí. Claro, pero yo también tengo que decirte, Nando, o sea, no hacerlo agrava la situación. Claro. Y yo creo que nosotros debemos discutir ese tema al más alto nivel, no solamente del partido con la dirección del gobierno, sino con todos los componentes sociales. Yo lamenté mucho cuando Conato, por ejemplo, abandonó la mesa del diálogo. No veo la posibilidad de un entendimiento para resolver el tema estructural de la seguridad social sin la participación de ese componente importante de la sociedad como es el sector de los trabajadores. Entonces, es un tema que debemos afrontar porque entre más esperemos, más duro y más grave va a ser la solución. Y quizás deberíamos aspirar todavía mucho más de esos recursos que la nación panameña pudiera obtener del negocio minero o de otros componentes estructurales del desarrollo nacional que yo he mencionado en diversas ocasiones. Aquí hay que revisar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, de la energía, del desarrollo marítimo del país, del desarrollo turístico del país, porque son actividades económicas estratégicas que poco beneficio le están brindando a la nación panameña y que las hemos cedido a lo largo de las últimas décadas al control del capital transnacional, ni siquiera el capital privado nacional, sino el capital transnacional. Y nosotros como panameños, haciendo valer la seguridad jurídica principalmente para la sociedad panameña, debemos revisar esos marcos regulatorios. Estos son temas todos planteados en la visión 2050. Pedro, a mí lo que me llama la atención, y cuando tú hablas de un golpe de timón, a mí lo que me preocupa, y yo he visto que mucha gente también levanta las alertas, es el poder de la bancada del PRD y cómo la bancada del PRD le ha impuesto temas al Ejecutivo que no tienen ninguna relación con los intereses nacionales que tú acabas de decir, tipo, ¿qué vamos a hacer con la Caja del Seguro Social? El gobierno abandonó el diálogo por la Caja del Seguro Social y ya dijo, no tenemos el caudal político para enfrentar el tema y lo abandonamos. Pero, ¿qué va a pasar con la bancada? El temor es que la bancada tenga mayor fuerza a partir del domingo, no sé si se va a dar el golpe del timón, y se siga imponiendo una agenda para beneficiar los intereses de algunas figuras en la bancada con miras a las próximas elecciones. Y eso te lo digo, mira la cantidad de proyectos de ley que están esperando la sanción del presidente. Y hay muchos que tienen nombre y apellido. Ahí están los corregimientos y el distrito de Bocas del Toro. Sí, mira, yo no creo, gracias Axel, por la pregunta. El temor es eso, de que la bancada, si Vinicio se mantiene en la presidencia del partido, de que la bancada tome más fuerza y se tome la agenda del gobierno, que debería ser una agenda nacional, se la tome para garantizar la reelección de esta figura en la próxima elección. Bueno, para que una ley sea ley, debe haber el consenso de al menos 2 órganos del Estado. O sea, el órgano ejecutivo nunca perderá su condición de ser quien define a última hora si tiene viabilidad un proyecto de ley o no. Incluso si vetado u objetado
la Asamblea decide aprobarlo por insistencia, si este veto o esta objeción es de carácter de inexequibilidad, es decir, de inconstitucionalidad, al final termina decidiendo la Corte Suprema de Justicia y es un órgano en el que sabemos hay mucha influencia desde el órgano ejecutivo. De modo que a mí eso no me preocupa tanto. Yo creo y soy positivo en pensar de que en efecto tiene un valor importante el rol que estos diputados ahora, con una actitud de independencia frente a las imposiciones que se pretenden desde el órgano ejecutivo, están desarrollando. De modo que nosotros podamos tener, como decía hace un rato, una dirección política integrada por distintas corrientes, no solo del órgano ejecutivo, sino también del legislativo, y aquellos que tenemos una concepción de carácter institucional para poder darle orientación. Porque lo que ha ocurrido con la bancada de diputados en estos casi 3 años es que han recibido línea directa a lo largo de 3 años desde San Felipe. Imaginémonos que hay una mesa con 3 patas. Históricamente funcionó así. El órgano ejecutivo, la Asamblea Nacional y el partido. Y lo que ha ocurrido en estos casi 3 años es que se ha obviado a la estructura partidaria. Lo único que le puede poner control es que darle una línea política que además debe ser respetada, y así ha ocurrido, como les mencionaba hace un rato, incluso estando en oposición, es el partido. Y si tú no utilizas esas herramientas y esos mecanismos institucionales como lo hicimos en el pasado, yo recordaba, por ejemplo, cómo con un tema tan sensitivo, Nando, Axel, Sabrina y todos los que me escuchan, como lo fue la negociación del Centro Multilateral Antidrogas. El Directorio Nacional no se reunió al CEN ni al Consejo Directivo Nacional. El doctor Pérez Valladares, su gobierno o la dirección política, tuvo la gallardía de llevar ese tema de discusión al Directorio Nacional del partido. Y no se hizo un movimiento de negociaciones sobre ese proyecto, al final fracasado, porque lo que Estados Unidos quería realmente era una base militar disfrazada. Pero los parámetros de la negociación lo estableció el Directorio Nacional del partido. Y se planteó en diciembre del año 96 que bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, ese centro multilateral antidrogas se podía convertir en una base militar. Y toda la factura que Estados Unidos le ha pasado a Ernesto Pérez Valladares no tiene que ver con el tema de Pedro Miguel. Tiene que ver básicamente con la decisión final de seguir ese lineamiento histórico del partido y además reafirmando una línea política del Directorio Nacional. Al negarse a firmar un acuerdo que pretendía prolongar o prorrogar la presencia militar de Estados Unidos en Panamá después del año 2000. Entonces, también podría recordar cómo cuando entramos al gobierno del presidente Torrijos, ¿se acuerdan que la transición era larga? Era de mayo a septiembre, 4 meses. En esos 4 meses, todos los actores que íbamos a entrar al gobierno o a la Asamblea Nacional, teníamos claro cuál era la agenda de un gobierno que tenía que resolver el tema fiscal, porque la reforma sacaplata aquella de Mireya Moscoso fue realmente una pantomima que no resolvió el problema fiscal del país. Sabíamos que teníamos que tomarnos esos tragos amargos de la reforma fiscal y después enfrentar el reto de la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Tuvimos casi 1 año en ese debate, ustedes lo recordarán, la famosa ley de la muerte, el surgimiento de Frenadeso, todo lo que ocurrió en aquella ocasión, pero ustedes no vieron la disidencia de un solo diputado porque todos estábamos estratégicamente alineados porque los mecanismos institucionales del partido se utilizaron. Bueno, eso es algo, bueno, y todo aquello lo hacíamos dentro de una estrategia que es lo que ha producido el Panamá de 10, 12 años después o 15 años después, que era el proyecto de ampliación del canal. Nosotros queríamos lanzarnos a esa aventura que sabíamos tendría un costo multimillonario con mejores condiciones y mejores costos de aquel financiamiento, y para eso teníamos que resolver el tema fiscal y para eso teníamos que resolver el tema de las finanzas del Seguro Social, y lo hicimos. Y fíjense que cuando Juan Carlos Navarro y Balbina Herrera en el año 2008 lanzan sus aspiraciones, 4 años después, en el 2008, a pesar de esos tragos amargos, ambos eran los favoritos para ganar
las elecciones, porque el pueblo panameño reconocía que se había hecho una buena gestión. Y todo se hizo en base a una estrategia y un alineamiento que hubo desde el partido. Y eso es precisamente de lo que ha adolecido la administración del presidente Laurentino Cortizo. Y nosotros podemos darle a Panamá un mucho mejor resultado, una mucho mejor gestión de gobierno, si en un momento determinado tanto el presidente Cortizo como su equipo gerencial entienden que para hacer un buen gobierno necesitan apoyarse no solo en la inteligencia colectiva del partido, sino en sus estructuras de dirección. Pedro, ya para terminar, ¿qué va a pasar el domingo? No, el domingo... ¿Qué podemos esperar los panameños? Mira, el domingo va a haber un ejercicio democrático de compañerismo. La forma en que está estructurado, lo dije hace un rato, pero lo reitero para todos los que lo están escuchando, no hay forma, el voto va a ser secreto, a pesar de las coacciones, de las presiones, de los ofrecimientos, de las prebendas y todo lo que ha ocurrido. Y de los nombramientos. De todo lo que se ha hecho. El voto va a ser secreto y los delegados y delegadas tendrán la oportunidad de votar a conciencia. Y al final se va a dar un resultado. Y sea cual sea el resultado, aquellos que se vean favorecidos y aquellos que no se vean favorecidos, al final nos daremos un gran abrazo. Va a haber un acto político en horas de la tarde, yo pienso que 2, 3 de la tarde debe tenerse el resultado, y en ese acto político al final, pues los principales voceros del partido, el presidente o presidenta electa o electo, y el secretario general electo le transmitirá un mensaje al país desde la perspectiva de ese nuevo liderazgo del partido. Y entraremos en una nueva etapa. Suena la campana, y eso debe tenerlo todo el mundo claro, de este asalto, que es el asalto por la definición de los liderazgos institucionales del partido, y al mismo tiempo suena la campana para el siguiente asalto, la definición de los liderazgos electorales, que yo creo que ahora con este resultado, con todo lo que ha ocurrido en este Congreso, abre nuevas perspectivas para el partido y para el país, y tendríamos entonces la definición de liderazgos electorales a todos los niveles, pero sobre todo ahora la posibilidad de que haya una competencia mucho más nivelada para la carrera presidencial. Gracias. Pedro Miguel González, secretario general del partido PRD, que este domingo realiza su congreso general para definir sus nuevas figuras. Pedro aspira a mantenerse como secretario general. TVN Noticias pendiente, una cobertura importante el próximo domingo. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por todos los Gracias. detalles.